Mi nombre es Joan Mirrafet. En primer lugar, quiero agradecer a Manolo, que, como sabéis, es el director de la feria y se jubila este año, y un pequeño placer el poder participar en esta feria, en la jubilación de Manolo, y tener el honor de presentar a mis, entre comillas, ídolos de juventud. Yo tuve la suerte de leer en el Instituto Héroes en el año 94, 95, es decir, que ya hace años, Ray, y ahora he tenido la suerte de poder leer la obra que hoy presentamos. ¿Qué hace un sociólogo como yo presentando a un autor como este en una novela corta, intensa, y que pienso que Ray, sin hacer spoiler, os puede abrir el apetito de preguntaros quiénes sois, a dónde vais, y si algún día os pasa como al mismo personaje de la Metamorfosis de Kafka, que se levanta una mañana, no sabe dónde está y se pregunta quién es a lo largo de toda la novela. Yo de Ray Loriga, viendo la cara de quienes habéis venido, creo que no haría falta presentarle, creo que ya le conocéis. Yo creo que no hace falta que repasemos toda su trayectoria como guionista, como cineasta, como autor, y centrarnos más en la presentación de Tim. Yo, cuando me he presentado, le he dicho, tengo una página, que es la 69. Hay varios pasajes en la novela que a mí me encantan, Ray. Hay un pasaje que es el de la payesa con la piara de cerdos, que cuando estuve leyéndolo la primera noche dije, fantástico. Pero después hay uno que me da pie a abrir la presentación del libro, que es en la página 69, que es cuando Tim habla sobre su abuela, y os voy a leer el pasaje y así me da pie a iniciar la presentación. Dice que, en resumen, que mi abuela aquella noche vio un extraterrestre, y no solo lo vio, sino que habló con él, y que lo dijo era el tal alienígena fue algo que repitió en su lecho de muerte, como si no le hubiera sucedido nada más en sus 99 años de vida. Una comida aceptable siempre es mejor que el de los postres. Ya os recomiendo que hay frases cortas fantásticas en el libro. Vete a saber lo que quería decir la pobre anciana o el supuesto alienígena. Por otro lado, mi abuela era muy buena mujer y se lavó todos los días de su vida con agua fría, con cubos de latón al principio de niña en el monte y después con la impagable comodidad de una ducha. Y a eso y a otra cosa atribuía una buena salud y su longevidad. Bajo el agua helada gritaba a pleno pulmón: Bratislava. Supongo que ese efecto que tiene el agua fría sobre la abuela desnuda. Todas las mañanas escuchábamos el mismo grito de guerra, tanto así que cuando no estuve delante, mi hermana y yo siempre nos referíamos a ella como la abuela Bratislava, entre risas cómplices. Ahora que lo pienso, me parece una falta de respeto. Se nos olvida, imagino, que antes de abuela ha sido mujer y otra cosa. De identidades, de mujer y otra cosa. Ray, Tim va buscando la identidad. ¿Qué identidades tenía la abuela? ¿Qué identidades es la que buscamos en la novela? Bueno, lo primero, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a la feria, la hermosa feria que nos acoge, a su director y gracias a ti, por supuesto. Bueno, la novela es una indagación en la identidad, no tanto en la búsqueda de una identidad concreta de este personaje o de este tal Tim, que no se sabe si es el narrador o no, sino de una indagación en el concepto de la identidad. Nos vamos construyendo una identidad según crecemos desde niños, que nos parece fija, que nos parece sólida a menudo, y aquí lo que hago es replantearme hasta qué punto es fiable esta concepción, esta construcción de la identidad. Desde que somos pequeños nos van construyendo los ojos de los demás, y al final es difícil saber si hay algo debajo de lo que los demás han hecho de nosotros. Para empezar, el niño o la niña no se nombra, es nombrada.
todos sus rasgos de personalidad son comentados desde fuera. Se va creando una personalidad, incluso en lo físico, parecidos a abuelas que el niño a lo mejor ni conoce, o parecidos a ancestros. Y luego la identidad va moldeándose también en el primer contacto con el social fuera de la familia, que es en escolar, en el colegio. Uno ya pasa a ser algo en comparación con algo, en comparación con otros. Uno no es como es o el más bajo de la clase, o el de en medio, o el más alto, o el más listo, o el más tonto, o el más gordo, o el más pecoso. Luego normalmente te ponen un mote también, que suele ser un insulto, algo que le parece gracioso a los demás y a ti no te hace ninguna gracia. Y así en la vida laboral y en general vamos prosperando con esa construcción de identidad que en gran forma está trazada por los demás, por las miradas ajenas. Sobre todo esto, entre otras cosas, es lo que indaga la novela. También sobre otro de los pilares básicos de nuestra identidad, que es nuestra memoria. Y vemos, al pasar los años y al pensarlo, que la memoria también es un elemento poco fiable. La memoria nos traiciona, fabulamos con la memoria, reconstruimos los sucesos, nuestro cerebro nos ayuda a reconstruir las cosas no como hechos, sino como nosotros queremos o hemos preferido recordarlas. Y entonces todos estos elementos que formulan una identidad son los que me interesan y por los que me pregunto en esta novela, que por otro lado no es filosofía, es novela. Utilizo las herramientas del lenguaje y de la expresión para preguntarme sobre todo esto, más aún teniendo en cuenta que la herramienta fundamental de la identidad es el lenguaje, porque nosotros somos dichos y nos decimos. Nosotros hablamos con nosotros, tenemos una voz constante en nosotros que nos va ayudando, nos va guiando de alguna manera, y eso es todo el lenguaje. Entonces, bueno, sobre todas estas disquisiciones es lo que he tratado de profundizar en esta novela, que por eso también es breve en el número de páginas, porque es bastante intensa en cuanto a sus intenciones, y me parecía que así compensaba mejor, y también con el añadido del sentido del humor constante, porque hay ciertos temas que sin sentido del humor parece que la salsa nos queda demasiado espesa, ¿no? Y el sentido del humor ayuda mucho a que todo esto funcione mejor orgánicamente en cuanto a literatura. Sí, Ray, efectivamente. Yo cuando leí estas últimas semanas el libro para preparar la presentación, vi rasgos de muchísima literatura de alto nivel. Desde Alicia en el País de las Maravillas, desde Guzmán hasta pasando otros fragmentos. Al público que nos acompaña, ¿qué puede identificar, como he identificado yo, de literatura y de memoria tuya en esta novela, Ray? Bueno, es un libro que, pues, sin citarlo explícitamente, obvio, sí que bebe de la literatura que yo he leído, claro, de la literatura que me ha creado como escritor. Entonces, ha citado Alicia, está por supuesto Los viajes de Gulliver, Graham Swift, está también La Metamorfosis, que has tratado al principio, que es lo más obvio, porque el principio es robado de La Metamorfosis, aunque luego el desarrollo es otro. También Samuel Beckett, y también, evidentemente, la referencia más clara para mí sería Calderón de la Barca, porque toda mi construcción no pretende otra cosa que ser de alguna manera un Segismundo, dudando de su condición, incluso de su condición de real o soñado. Y esa es un poco la base de toda la historia. También tenía otra pregunta, ¿no? Al público que es diverso, ¿no? en edades, y yo creo que es interesante, pues veo caras jóvenes, ¿no? En las últimas filas, delante, ¿no? Y el repaso de esta literatura, que yo creo que es interesante que las nuevas generaciones vayan conociendo. A mí sí que me interesa
con un tema de la dificultad, del tema que no es filosófico, como nos has dicho, de la identidad, la dificultad de... El tema, corrijo, el tema sí es filosófico. Lo que no es filosófico es el acercamiento al tema, porque conteniendo raíces filosóficas, la manera de aproximarme a ellos son con las herramientas literarias. Ahí es donde voy. ¿Nos puedes explicar cómo has ido construyendo? Es una pregunta un poco así arriesgada, pero ¿cómo has ido construyendo esa relación filosofía-literatura? Como decía, porque básicamente la filosofía también es una construcción del lenguaje. Es sobre todo una construcción del lenguaje. Decía Wittgenstein que la razón del lenguaje es dudar de sí mismo también, y que por lo tanto hay que investigar en la fiabilidad de la construcción del propio lenguaje. Entonces esas herramientas me dan la posibilidad de utilizarlas a favor de la historia que pretendía contar. Como ha dicho Ray, también yo creo que os recomiendo el libro porque hay multitud de anécdotas humorísticas y hay una que a mí me encantó. Si hay alguien de marketing, pues que me perdone, ¿no? Y también perdone a los enanitos, ¿no? Sobre esa reflexión de que los enanitos no se han vendido bien, ¿no? ¿Qué querías mencionarnos ahí con esa...? Bueno, es un pasaje en el que en una ensoñación, casi un viaje lisérgico, la voz narradora se ve perdida en un bosque en el que encuentra duendes. Y el duende se hace amigo de camino con un duende, el tiempo que tardan en cruzar el bosque, y el duende le comenta eso, que como los leprechauns no se ven, solo los pueden ver los niños inocentes y los demás no, que tienen poca promoción. Que eso de ser invisibles está matando mucho las posibilidades económicas de los duendes, y hay toda una especie de broma montada sobre eso, que es mejor leer porque no hay nada que arruine más una broma que contarla, ¿no? Pero bueno, espero que en el libro creo que sí funciona. También tengo una pregunta. Con la evolución de la última novela, la que se publicó hace 2 o 3 años, a esta novela, ¿qué necesidad personal, literaria tenías de construir en estos momentos de tu trayectoria? Bueno, cada libro surge, llevo ya casi 40 años publicando, que se dice pronto, y cada libro ha surgido del escritor que era yo en el momento exacto en el que estaba haciendo la novela. Cuando afronté esa novela, no podría haber escrito las novelas que escribí entonces ahora, ni ahora tendría mucho sentido escribir las que había escrito entonces. La novela surge no de una necesidad personal, porque no pretendo hacer literatura que me cure de nada, ni que me sane de nada, ni que me sirva para expurgar ningún demonio, ni nada parecido. Lo que me interesa siempre son las formas literarias que a mí me han apasionado como lector. Intento poner mi grano de arena humildemente a la altura, que nunca llegaré, pero a la altura de lo que me gusta. Es verdad que suena arrogante querer escribir una novela que se parezca o que tenga algo del alma de Beckett, pero sin pensarlo tampoco sería capaz de escribir. Uno no se pone a escribir pensando voy a hacer algo mediocre, sino que intentas estar a la altura de tus maestras y de tus maestros. Entonces, bueno, esas son las pulsiones que me mueven, las estrictamente literarias, la verdad. Y ahora con tu residencia que descubrimos el otro día en el País Semanal de Trujillo, Ray, ¿qué proyectos o por dónde va ahora el camino, ¿no? En ese retiro, ¿no? Un reportaje magnífico que salió el domingo que os recomiendo a todas y a todos. Bueno, en realidad es verdad que era muy bonito el reportaje, está muy bien escrito por Luis Laoz, colega escritor y muy buen periodista también.
y muy buen novelista. Y en realidad me voy a vivir a Trujillo, pero eso no cambia mucho lo que escribo. Yo he vivido en varios sitios, normalmente en Madrid, pero viví fuera también de Madrid. Últimamente las últimas novelas ya las he escrito allí desde Trujillo, porque es un sitio donde tengo unas condiciones de trabajo muy agradables, vivo con la luz del día, me levanto muy pronto, antes que los propios gallos, y vivo muy tranquilo, no me come el ritmo de una ciudad y todas esas exigencias, y puedo concentrarme en leer y escribir, que es lo que me interesa, y dar paseos por el campo también, cosa que me agrada molt, pero no cambian radicalmente mi temática ni mi manera de escribir. No es porque ahora, como estoy viviendo, voy a vivir en la parte, digamos, medieval de Trujillo, no es que me vaya a poner a escribir novela histórica de pronto, ¿no? O vaya a influir eso en el material de mi escritura. La escritura va por un lado y donde viva pues va por otro. Si te parece bien, como a mí me gusta que la gente participe en las presentaciones, ¿no? Si queréis, abrimos un turno de preguntas, palabras, y hacemos un diálogo entre vosotros y Ray, ¿vale? ¿Os parece bien? ¿Alguna...? No todos a la vez, ¿eh? Bueno, pues si no queréis, empiezo yo. Siempre también. cuesta el primero, Siempre cuesta. Luego ya cuando uno se anima... Muy bien, sigue muy otro. bien, muy bien, muy bien. Una valiente. Hola, yo tengo una pregunta para Ray y me gustaría saber un poco también de qué va más la novela de Tim, porque han habido unos conceptos que no he pillado muy bien. Vale. Entiendo que no lo hayas pillado, pero no lo hemos explicado muy bien. La novela es básicamente un soliloquio, una narración de un hombre para sí mismo, un narrador para sí mismo, para intentar explicarse a sí mismo quién es, dónde está y más allá, qué es lo que se supone que se espera de él, qué es lo que ha hecho en el pasado, para qué sirve, y un poco la vieja cuestión de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. ¿Alguien más? Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Alguien? Pues yo sí que tengo una para Ray. Ray, en esa evolución de Tim sí que está el personaje de Lisa, que justamente es la única que no tiene esas dudas de identidad. Bueno, Elisa aparece siempre como un recuerdo del narrador. No llegamos a saber cómo es ella más que por lo que el narrador relata de ella, ¿no? Sí que parece ser un ancla emocional para este narrador, al igual que todos sus amigos Tim, porque este hombre, mientras recuerda, se da cuenta que toda la gente que conoce se llama Tim. No se sabe por qué, luego al final se entenderá. Pero Elisa es la que parece más significada, pero también es cambiante, porque Elisa a veces es su hermana, a veces es su amiga, a veces parece latir la sospecha de que es una enamorada, que tuvo una historia de amor, y entre todo, pero siempre aparece como un referente emocional de peso, un ancla, como decía, en toda la diatriba de este pobre narrador que no sabe realmente quién es, si recuerda haber sido algo con respecto a Elisa. ¿Alguna persona más que quiera sumarse a alguna pregunta, algún comentario? ¿Algún insulto? Perfecto. Incluso? Hasta ahí no se te va a llegar el cable. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal?
A ver, no me he leído la novela, o sea que sobre la novela no puedo preguntar. Pero sí que en la presentación me he quedado con la duda de, bueno, por lo que habéis dicho de las referencias para la novela y tal, de qué estás leyendo ahora mismo. Me ha surgido esa duda. Digo, ¿qué estará leyendo ahora mismo Ray? A ver si nos lo puede decir. Bueno, ahora mismo el libro que llevaba en la bolsa de viaje es uno de Patricia Highsmith, El diario de Edith, que es un libro que quería releer hace tiempo porque recuerdo que cuando lo leí me fascinó, me encanta Patricia Highsmith y este en concreto es uno de los que más me gusta. No, es un poco diferente, no es una historia de Ripley, es una historia totalmente distinta, pero muy hermosa y muy inteligente, como todo lo que escribe la gran Patricia Highsmith. Y también traía un libro de un escritor que se llama Barry Hanna, que es un escritor americano que murió hace unos 5 o 6 años, que he descubierto no hace mucho y que me gusta mucho. Y luego de español, pues tengo pendiente leerme el último de Enrique Vilamatas, gran amigo y compañero, y el nuevo de Marcos Giral, lo acabo de terminar, que lo presento la semana que viene, de Marcos Giral Torrete, también lo recomiendo, es un libro magnífico. Perfecto. Buenas tardes, Ray. Hay una frase en tu libro Tokio ya no nos quiere, enorme, siempre la recuerdo, que es: la memoria es el peor perro del mundo. Le tiras un palo y te trae cualquier cosa. ¿Qué papel crees tú que juega ahora mismo la identidad, como en el libro de Tim, que yo sí que me lo he leído y lo compré antes que nada más salir, y la memoria, en unos tiempos tan extraños como los que vivimos? Gracias. De nada, gracias a ti. La frase que, como bien dices, además es muy citada porque la utilizan mucho en artículos de neurología, por ejemplo, sobre ensayos sobre la memoria. La frase exacta es: la memoria es el perro más tonto del mundo, le tiras un palo y te trae cualquier otra cosa. A menudo es así, la memoria lo estamos viendo incluso sin llegar a los problemas de memoria. Y la devastadora enfermedad contra la memoria y la pérdida de memoria, que tiene 1000 formas y 1000 caras, como bien sabemos. Pero también nuestra memoria, cuando pensamos que está sana y activa, también nos engaña a menudo. A menudo recordamos las cosas y no son exactamente así. Y se produce también el efecto Rashomon, ¿no? Como en la película de Kurosawa, que un mismo hecho con 7 testigos son 7 realidades distintas, ¿no? Y eso lo vemos a diario. Entonces, bueno, sobre todos estos temas también profundiza el libro y a veces bromea el libro, utilizando la broma para profundizar en esto, de hasta qué punto, como decía, es sólida la construcción que nos hemos hecho de nosotros mismos, nuestro pasado, y realmente quiénes somos. ¿Alguna pregunta más? Pues yo tan solo para finalizar, porque Ray ahora estará en la caseta de organización firmando libros, tan solo me gustaría agradecer a Ray la presentación y tan solo una última pregunta, ¿no? O 2 últimas preguntas. Sé que el libro de El hombre que inventó Manhattan, me han dicho que va a reeditarse otra vez. Sí, se ha reeditado ya, me parece, o se reeditan en mayo, no sé si se ha editado, no, en mayo estamos empezando, o sea que será en este mayo. No sé si está ya en las tiendas o está a punto. Es uno de mis libros favoritos que he leído tuyos, entonces me gustaría que, para terminar, ¿por qué deberíamos de volver a leer ese libro reeditado y por qué leer aquellos que no han leído Tim? No, para cerrar la presentación. Nunca recomiendo leer mis libros, en general siempre pienso que la gente es libre de leer lo que le dé la gana y que hay otros libros extraordinarios que no son los míos que recomendaría encarecidamente. Pero bueno, me hace ilusión que se reedite El hombre que inventó Manhattan, que es un libro publicado hace 20 años y que
dentro de la labor que está haciendo Alfaguara de recuperar toda mi obra y tenerla viva, este libro se había quedado pendiente porque pertenecía a otra editorial, a otro grupo editorial, y hasta que no se acabaron los derechos no pudimos traspasarla, ¿no? Y ahora ya está en Alfaguara, y es una novela que escribí al volver de Nueva York, porque yo viví ahí 5 o 6 años, y realmente tomé notas, le di vueltas, pero no escribí el libro hasta regresar de Nueva York. Viví ahí bien, muy contento, hasta que vino un tal Bin Laden y me tiró las Torres Gemelas encima, y entonces ya se puso un poco imposible en Nueva York, y me apeteció más volver. Pero es un libro que habla de la ciudad de Nueva York, construido como un mosaico. Hay historias de un personaje allí, hay historias que pertenecen a otras ficciones, salta en el tiempo, te cuenta también historias de los años 20, de los años 30, y historias inventadas, algunas, otras reales, con personajes de la televisión, o algunos ficticios, otros reales, como digo, para crear un mosaico de la sensación de esa ciudad siempre vista por los ojos de un extranjero, como era mi caso. No adopto la voz de alguien que vive en Nueva York, sí de alguien que habla con la gente de Nueva York y construye su propia ciudad, ¿no? Hay un Nueva York por cada uno de los que allí van a caer, y por los que muchas veces la ciudad repele de una u otra manera, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, bueno, las ciudades son también la manera en que nosotros las vemos, y de todo eso está hecho el libro. ¿Qué recomendaría ese libro? Que creo que está bien escrito y es bastante entretenido, y si te gusta Nueva York te puede servir para rememorarlo, y si no has estado nunca en Nueva York, pues vas a ver luego cuando vayas qué sitios pueden ser interesantes de visitar más allá de lo meramente turístico, ¿no? Y también que otros escritores y otras escritoras han escrito bien sobre Nueva York. Y ya está. Si os gusta Tim, pues lo podéis comprar también, y si no, pues no pasa absolutamente nada. Recomendar un libro propio es muy difícil. Pues muchísimas gracias a Ray Loriga. Yo creo que agradecerle por su labor, por su literatura, y animarle a seguir escribiendo y poder leer su literatura. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, sobre todo, por estar aquí.